Introducción. El todo es Dios. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha buscado a Dios en lo lejano. Lo ha imaginado en cielos inaccesibles, en templos sagrados, en tronos de oro rodeados de ángeles o en voces ocultas que dictan la ley desde lo alto. Pero, ¿qué ocurriría si Dios no estuviera allá arriba, sino aquí mismo, en cada hoja que se abre, en cada piedra que descansa, en cada mirada que cruza contigo? El panteísmo nos susurra una verdad radical y estremecedora. Dios no está fuera del universo, sino que el universo entero es Dios. No existe una frontera entre lo divino y lo natural, entre lo sagrado y lo cotidiano. Todo lo que respira, todo lo que vibra, todo lo que existe, participa de esa misma esencia infinita. Esta idea ha recorrido culturas, filosofías y religiones a lo largo de la historia. Nació en los cantos védicos de la India, en los pensamientos de los filósofos griegos, en los ritos ancestrales de los pueblos que veneraban la tierra como madre sagrada. Resurgió con fuerza en el pensamiento de Spinoza, quien se atrevió a escribir Deus sive natura, Dios o la naturaleza, y aún hoy, en tiempos de ciencia y tecnología, vuelve a levantarse en quienes encuentran lo divino en el latido del cosmos, en las estrellas, en el asombro de la vida. El panteísmo no es solo una doctrina filosófica. Es un cambio de mirada, una revolución interior. Nos invita a dejar de ver al mundo como objeto, para reconocerlo como misterio vivo. Nos pide amar a la naturaleza como amaríamos a Dios. Nos recuerda que el universo no es un escenario frío, sino una presencia sagrada en la que habitamos y de la que formamos parte. Este audiolibro es un viaje hacia esa visión olvidada y, a la vez, eterna. Exploraremos sus raíces, sus pensadores, sus símbolos y sus choques con las religiones tradicionales. Nos adentraremos en la voz de quienes proclamaron que todo lo real es divino y veremos cómo esta idea sigue palpitando en la espiritualidad contemporánea. Prepárate. Porque lo que escucharás no es un dogma ni un sermón, sino una invitación a mirar el mundo con otros ojos. El viaje comienza aquí, con una certeza que puede cambiarlo todo. El todo es Dios y Dios es el todo. Capítulo 1. Los primeros susurros. El panteísmo no nació en un único lugar ni en un único tiempo. No fue proclamado por un solo hombre ni revelado en un solo libro. El panteísmo es, más bien, un murmullo que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Un susurro que decía, lo divino no está lejos, lo divino está aquí, en todo. En las tierras antiguas de la India, los sabios de los Vedas hablaban de Brahman, el principio eterno, invisible e indescriptible que sostiene a todos los seres. Para ellos, cada río, cada árbol, cada criatura era manifestación de esa fuerza suprema. El individuo no estaba separado de Dios, sino que su alma Atman era chispa del mismo fuego que anima al universo entero. Allí, en los cantos rituales junto a los ríos sagrados, nació uno de los primeros rostros del panteísmo, la certeza de que lo absoluto palpita en todas las cosas. Mientras tanto, en Grecia, los primeros filósofos presocráticos también comenzaron a intuir algo semejante. Heráclito afirmaba que todo está en constante transformación, que la vida es un flujo eterno sostenido por el fuego divino que nunca se apaga, y los estoicos, siglos después, dirían que ese fuego es el Logos, una razón universal que impregna a todos los seres, que nos atraviesa y nos conecta como partes de un mismo organismo cósmico. No hay nada separado, todo forma parte de una misma sustancia animada por lo divino. En otras latitudes, los pueblos originarios levantaban su voz en rituales que celebraban a la Madre Tierra, al sol que da la vida, a la luna que marca los ciclos, al viento que trae mensajes invisibles. Para ellos, la divinidad no era un señor distante, sino la misma tierra que pisaban, el agua que bebían, el aire que respiraban. En cada fruto, en cada animal, en cada estrella reconocían la huella de lo sagrado. El panteísmo,
En este sentido, no es una invención, sino una intuición natural del ser humano. Surge del asombro. Surge de mirar el cielo nocturno y sentir que hay algo inmenso latiendo allí. Surge de escuchar el murmullo del bosque y percibir que en ese sonido habla un misterio eterno. Antes de ser filosofía, antes de convertirse en doctrina, fue una sensación profunda, un presentimiento compartido. Lo divino está en todo y todo es divino. Sin embargo, estas primeras formas de panteísmo no siempre se llamaron así. Los sabios indios hablaban de Brahman, los griegos de Logos, los pueblos antiguos de la Madre Tierra. Distintos nombres, distintos lenguajes, pero un mismo pulso. Esa multiplicidad de símbolos es prueba de algo, que el panteísmo no pertenece a una cultura, sino que es una corriente universal, una intuición que brota cada vez que el ser humano contempla el mundo con reverencia. Y aunque estas visiones fueron muchas veces absorbidas, transformadas o combatidas por religiones institucionales, su esencia nunca desapareció, porque la idea de que todo está unido, de que todo participa de una misma sustancia, no puede ser borrada. Late en lo más hondo del corazón humano. Este es el primer susurro del panteísmo. La voz antigua que nos recuerda que el universo no es un escenario vacío ni un objeto muerto, sino un organismo vivo, una totalidad sagrada de la que somos parte inseparable, un susurro que aún hoy podemos escuchar, si nos detenemos en silencio y dejamos que la tierra, el agua, el aire y el fuego nos hablen en su propio lenguaje. Capítulo 2. El fuego eterno de Heráclito y los estoicos. En el corazón de la antigua Grecia surgió una voz que aún resuena en la filosofía y en el espíritu humano. Fue la voz de Heráclito de Éfeso, el pensador del devenir, el filósofo del fuego eterno. Su mirada era distinta a la de sus contemporáneos. Mientras otros buscaban la sustancia fija que sostiene al mundo, agua, aire o tierra, Heráclito vio algo más profundo. Descubrió que lo esencial de la realidad no es la quietud, sino el movimiento. Todo fluye, todo cambia, nada permanece. En sus palabras, nadie se baña dos veces en el mismo río, porque ni el río es el mismo, ni quien se sumerge lo es. El universo, según Heráclito, es un flujo constante, una danza de transformaciones que no se detiene jamás, pero ese cambio no es caótico. Está sostenido por una armonía oculta, por una ley universal que todo lo equilibra. Y a esa fuerza la llamó Logos. El Logos es el orden secreto del cosmos, la razón invisible que da coherencia al fluir de todas las cosas. No es un Dios antropomórfico, no es un juez en el cielo. Es más bien el principio eterno que se manifiesta en el movimiento mismo de la vida, y para representarlo, Heráclito eligió un símbolo, el fuego. El fuego es vida y destrucción, luz y sombra, creación y fin. El fuego transforma, consume y renueva. Así es el universo, un fuego eterno que todo lo convierte, que nunca se apaga y que, al hacerlo, revela la divinidad presente en cada chispa. En el pensamiento de Heráclito se percibe ya el pulso panteísta. Lo divino no está fuera del cosmos, sino que es el mismo cosmos ardiendo en perpetuo devenir. Siglos después, esta intuición fue retomada y desarrollada por los estoicos, una escuela filosófica que marcaría profundamente al mundo antiguo. Para los estoicos, el logos no era solo una idea abstracta, sino la sustancia misma del universo. Decían que todo está impregnado por el pneuma, un soplo vital, una energía divina que da forma y coherencia a todo lo que existe. Para ellos, la naturaleza no estaba compuesta de materia muerta, sino de materia animada por la razón divina. Cada estrella, cada árbol, cada ser humano es parte de ese organismo cósmico que respira con un solo aliento. En ese sentido, los estoicos afirmaban lo que luego resonaría en el panteísmo. Vivir de acuerdo con la naturaleza es vivir de acuerdo con Dios. La virtud, para ellos, consistía en alinearse con ese orden universal.
No luchar contra el destino, sino comprenderlo y aceptarlo como parte de un todo más grande. El sabio estoico no se rebela contra la vida, sino que fluye con ella, porque sabe que cada acontecimiento, incluso el más doloroso, forma parte del tejido del cosmos. En esta visión, Dios y el mundo no son entidades separadas. Dios es el alma del mundo, la razón que lo impregna todo. No hay frontera entre lo sagrado y lo profano, porque todo lo que existe participa de ese logos eterno. El eco de Heráclito y los estoicos es un eco panteísta, lo divino como energía, como fuego, como razón que palpita en cada cosa, y aunque el cristianismo posterior intentó absorber y reinterpretar el logos en su propia teología, la intuición original era otra. El universo entero es divino, y nuestra tarea es vivir en armonía con él. Cuando miramos hoy el cielo estrellado, cuando sentimos el calor del fuego o la inmensidad del mar, podemos escuchar aún la voz de Heráclito y de los estoicos, una voz que nos recuerda que no estamos separados del cosmos, sino tejidos en su misma trama ardiente. Una voz que nos dice, tú eres parte del fuego eterno, y el fuego eterno arde también en ti. Capítulo 3. La herejía de Giordano Bruno. En el amanecer del Renacimiento, cuando Europa comenzaba a liberarse de la Edad Media, apareció un hombre que desafió las verdades establecidas con una valentía que le costaría la vida. Giordano Bruno, filósofo, astrónomo, poeta y místico. Bruno se atrevió a mirar más allá de las fronteras impuestas por la Iglesia y proclamó una visión que hasta hoy resuena como un canto panteísta. Mientras la doctrina oficial afirmaba que la Tierra era el centro del universo y que el cielo estaba poblado por esferas finitas, Bruno declaró que el universo era infinito. No había un solo mundo, sino una infinidad de mundos habitados, todos reflejos de la misma divinidad. El cosmos no tenía límites, y en cada rincón, en cada estrella, ardía la presencia de lo sagrado. Para Bruno, Dios no era un rey lejano sentado en un trono celeste. Dios era el alma del universo, la vida que palpita en cada átomo, la sustancia eterna que lo abarca todo. En sus propias palabras, Dios está en todas partes, y en todo está Dios. Con esta afirmación, colocó el panteísmo en el corazón mismo de la filosofía moderna, pero en su tiempo, esas ideas eran dinamita. La Iglesia no podía aceptar que el cosmos fuese infinito, porque eso derribaba la centralidad de la Tierra y con ella el poder de la teología que gobernaba a millones de almas. Decir que había infinitos mundos y que en cada uno brillaba la misma divinidad era un golpe contra la concepción de un Dios exclusivo, dueño de un único escenario de salvación. Bruno no se detuvo. Habló de la unidad de todo lo existente, de la correspondencia entre el microcosmos del ser humano y el macrocosmos del universo. Sostuvo que la verdadera religión no estaba en repetir dogmas, sino en reconocer lo sagrado en el orden infinito del cosmos. Para él, mirar el cielo no era un acto de curiosidad, sino de adoración. Cada estrella era un templo, cada galaxia un himno encendido a la divinidad. La respuesta de la Iglesia fue implacable. Acusado de herejía, Bruno fue perseguido, encarcelado y sometido a interrogatorios durante 7 años. Finalmente, en 1600, fue condenado a la hoguera en Roma. Sus últimas palabras, según cuentan, fueron de desafío. Quizá ustedes temen más al pronunciar esta sentencia que yo al recibirla. Su muerte no apagó sus ideas. Al contrario, las convirtió en un faro. Bruno abrió la puerta a una visión del mundo en la que lo divino no está confinado a templos ni escrituras, sino que se expande en un universo infinito. Fue un mártir del panteísmo, un testigo de que la búsqueda de la verdad puede ser más fuerte que el miedo a la muerte. Hoy, siglos después, su voz sigue viva, cada vez que un científico habla de la inmensidad del cosmos. Cada vez que un poeta se maravilla ante la grandeza de la naturaleza, cada vez que alguien siente a Dios no como un juez externo, sino como la vida misma,
Bruno resucita. Su herejía fue, en realidad, un acto de fidelidad al misterio. Porque Bruno comprendió lo que pocos se atreven a decir, que si Dios es infinito, entonces debe estar en todo, y todo lo que existe es parte de su rostro eterno. El fuego que lo consumió en la plaza pública de Roma no fue su fin, sino el inicio de una llama que aún arde. La llama del panteísmo, la llama de un Dios que no se esconde en los cielos, sino que brilla en cada rincón del universo infinito. Capítulo 4. Spinoza, el filósofo de Dios naturaleza, entre las figuras más luminosas y polémicas de la historia del pensamiento, se alza Baruch Spinoza, el hombre que tuvo el coraje de afirmar lo que muchos intuían en secreto, que Dios y la naturaleza son una misma cosa. Su vida, marcada por la soledad, la incomprensión y el exilio, es la historia de un buscador que, a pesar de haber sido rechazado por su comunidad, sembró una semilla inmortal en la filosofía y en la espiritualidad. Spinoza nació en 1632, en Ámsterdam, en el seno de una familia judía sefardí que había huido de la persecución en Portugal. Creció en un ambiente profundamente religioso, en una comunidad que buscaba refugio en la tradición y la fe, pero muy pronto, su mente inquieta comenzó a hacer preguntas que incomodaban. Su mirada no podía conformarse con dogmas repetidos. Quería comprender la esencia misma de lo divino. La comunidad judía lo educó en la Torá y en el Talmud, pero Spinoza se sintió cada vez más distante de una religión que presentaba a Dios como un ser personal, caprichoso, que premia y castiga según la obediencia de sus fieles. Para él, esa imagen no podía corresponderse con la infinitud divina. ¿Cómo un Dios infinito podría preocuparse por detalles tan humanos como dietas, ritos o castigos? ¿No sería más coherente pensar en un Dios absoluto, sin pasiones ni favoritismos, idéntico a la sustancia que sostiene todo lo que existe? Estas preguntas le valieron la condena. En 1656, con apenas 23 años, Spinoza fue excomulgado de la comunidad judía. El texto de su expulsión fue uno de los más duros de su tiempo. Nadie debía hablarle, ayudarle ni siquiera acercarse a él. Su nombre fue borrado de los registros. En vida, quedó como un proscrito, pero el destierro no lo detuvo. Spinoza eligió la soledad como compañera y se dedicó a estudiar, reflexionar y escribir. Para sobrevivir, trabajaba puliendo lentes, un oficio humilde, pero también simbólico, porque mientras daba forma al cristal, él mismo afinaba la mirada filosófica con la que buscaba comprender el universo. Su gran obra, La Ética demostrada según el orden geométrico, escrita con la precisión de un matemático y la profundidad de un místico, se convirtió en el corazón del panteísmo moderno. Allí presentó la idea que marcaría para siempre su nombre: Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Spinoza no hablaba de la naturaleza como un conjunto de árboles, ríos o montañas. Para él, naturaleza significaba la totalidad del ser, la sustancia infinita que se expresa en todo lo que existe, y Dios no era un ser externo, sino esa misma sustancia. Dios no crea al mundo desde fuera, el mundo es la expresión misma de Dios. Todo lo que vemos, sentimos y pensamos es una forma de esa sustancia divina que se manifiesta en infinitos modos. En esta visión, no hay separación entre lo sagrado y lo profano. Todo es igualmente divino. El vuelo de un pájaro, el brote de una flor, la caída de una estrella, todo es expresión del mismo ser eterno, y el ser humano, lejos de ser el centro privilegiado de la creación, es simplemente una de las infinitas formas en que Dios se contempla a sí mismo. Spinoza sabía que sus ideas eran peligrosas para las instituciones religiosas. Porque si Dios y la naturaleza son lo mismo, desaparece la figura del Dios legislador, del juez supremo, del poder que premia y castiga. En su lugar aparece un Dios inmanente, íntimo, presente en todo lo que existe.
un Dios que no se adora en templos, sino que se contempla en cada instante de la realidad. Así comenzó a tomar forma una de las ideas más revolucionarias de la historia, que no hay nada fuera de Dios, y que todo lo que existe participa de su infinitud. Spinoza, solitario y perseguido, encendió con su pensamiento una antorcha que nunca más se apagaría, y aunque fue despreciado en su tiempo, la posteridad lo honraría como uno de los más grandes filósofos, el místico de la razón, el profeta del panteísmo. Capítulo 5. Spinoza, el filósofo de Dios naturaleza. Si la vida de Spinoza fue un acto de valentía, su obra ética es el testamento filosófico que encarna esa valentía, escrita con la rigurosidad de un matemático, teoremas, demostraciones, corolarios, y al mismo tiempo con la pasión de un místico. La ética revela una visión del mundo que cambió para siempre la manera de pensar lo divino. En su centro resuena una frase que aún estremece: Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Con esas palabras, Spinoza afirmó que no hay diferencia entre ambos términos, que lo que llamamos Dios y lo que llamamos naturaleza son dos nombres para una misma realidad infinita. Para Spinoza, todo lo que existe forma parte de una única sustancia eterna. Esa sustancia no fue creada, simplemente es. No tiene inicio ni fin, no depende de nada, no necesita nada fuera de sí. Es la base y el origen de todo. Esa sustancia es Dios, y todo lo que existe desde las galaxias hasta el más pequeño insecto es una expresión, un modo, una manifestación de esa sustancia infinita. Este pensamiento es radical. Porque si todo es Dios, entonces no existe un más allá separado del mundo. El cielo y la tierra no están divididos. No hay un Dios lejano que gobierna desde afuera, sino un Dios inmanente, que se despliega en la trama misma de la realidad. El universo entero es el cuerpo de Dios, y cada pensamiento, cada movimiento, cada respiro, es parte de su vida infinita. En la ética, Spinoza rechaza la idea de un Dios antropomórfico, un ser con pasiones humanas que premia y castiga. Ese Dios, decía él, es una proyección de nuestros miedos e intereses. El verdadero Dios no tiene emociones ni caprichos, simplemente es, no actúa por voluntad, sino por necesidad de su propia naturaleza. Y en esa necesidad se despliega el orden eterno del universo. La consecuencia es enorme. Desaparece la noción de milagro, porque nada puede ir en contra de la naturaleza divina. Todo lo que sucede, sucede según la necesidad eterna de Dios naturaleza. Incluso el mal, incluso el dolor, forman parte de ese tejido necesario. Para Spinoza, comprender esto es liberarse, entender que nada ocurre por azar ni por castigo, sino como expresión de un orden absoluto que no depende de nuestras expectativas. Pero si todo está determinado, ¿qué significa ser libre? Aquí Spinoza da un giro sorprendente. La libertad no consiste en escapar de la necesidad, sino en comprenderla. El sabio es libre porque entiende el orden del universo y lo acepta, no porque pueda escapar de él. Esta visión nos acerca a la serenidad estoica, pero con una profundidad aún mayor. Vivir en armonía con Dios naturaleza es reconocer que ya somos parte inseparable de lo infinito. Spinoza también afirma que el hombre no es un reino dentro de un reino, sino parte de la totalidad. Nuestro cuerpo y nuestra mente son modos de la sustancia divina, igual que una ola es parte del océano. No somos dueños del mundo, sino expresiones pasajeras de lo eterno. Esta idea, lejos de disminuirnos, nos engrandece, porque al reconocernos como parte de Dios, participamos de su infinitud. La ética es, al mismo tiempo, un sistema filosófico y un manual de vida. Nos invita a abandonar la ilusión de un Dios externo, a dejar los miedos que generan las supersticiones, y a mirar el mundo con ojos nuevos,
Cada cosa es sagrada porque cada cosa es Dios. Vivir según esta comprensión es alcanzar lo que Spinoza llama la amor de intellectualis, el amor intelectual a Dios. Un amor que no nace de la obediencia ni del miedo, sino de la comprensión. Ese amor intelectual es el culmen de la existencia. Es la experiencia de mirar el universo y reconocerlo como uno mismo. Es sentir que, al amar a la naturaleza y al entenderla, estamos amando directamente a Dios. Spinoza fue perseguido en vida, pero su ética sobrevivió al tiempo. Hoy sigue siendo una obra temida por algunos y venerada por otros, una obra que nos invita a reconocer el panteísmo no como teoría lejana, sino como una manera de vivir, con la certeza de que lo divino arde en todo, que no hay nada fuera de Dios, y que comprenderlo es el inicio de la verdadera libertad. Capítulo 6. El panteísmo romántico. Tras el eco de Spinoza, el panteísmo no desapareció. Al contrario, encontró en el corazón de Europa un nuevo lenguaje, la poesía, la música y la filosofía del romanticismo. A fines del siglo XVIII y durante el XIX, una nueva generación de pensadores y artistas comenzó a rebelarse contra la frialdad del racionalismo y la rigidez de la Ilustración. Ellos querían sentir al mundo, no solo explicarlo, y en esa búsqueda, redescubrieron lo divino en la naturaleza. Los románticos vieron que la naturaleza no era un simple recurso, ni un escenario para el hombre, sino un organismo vivo, cargado de espíritu. Cada montaña, cada río, cada bosque estaba impregnado de sacralidad. Para ellos, la experiencia estética, la contemplación de lo bello y lo sublime era, en sí misma, una experiencia religiosa. Allí, frente a lo infinito de un cielo estrellado o la fuerza de una tormenta, se revelaba el rostro de Dios. Goethe, uno de los gigantes del romanticismo, expresó con claridad esa visión panteísta. En sus poemas y escritos, la naturaleza aparece como el gran libro de lo divino, un texto vivo que el hombre debe aprender a leer. En ella no hay fragmentos aislados, todo está entrelazado en una unidad secreta. Goethe no hablaba de un Dios distante, sino de un Dios que palpita en el brotar de una flor, en el vuelo de un ave, en la transformación incesante de la vida. El filósofo Schelling llevó estas intuiciones al terreno filosófico. Para él, la naturaleza no era un mecanismo muerto, como la había descrito el pensamiento cartesiano, sino un espíritu en movimiento. La misma fuerza que anima al hombre es la que anima a los árboles y a las estrellas. La naturaleza es el arte visible de lo invisible, la manifestación del absoluto. En sus palabras, conocer la naturaleza es conocer a Dios en su despliegue viviente. Incluso Hegel, con su sistema monumental, reconoció algo similar, que lo divino no está separado del mundo, sino que se desarrolla a través de él, en la historia, en la cultura, en el espíritu humano. El mundo entero es la autorrevelación de lo absoluto. Los poetas románticos, como Wordsworth o Novalis, se dejaron llevar por el asombro ante la belleza del mundo natural. En sus versos, la brisa, el bosque y la luna son símbolos de una presencia mayor, huellas del infinito. El sentimiento de lo sublime, esa mezcla de temor y fascinación ante lo grandioso, era para ellos la puerta de acceso a lo sagrado. En este contexto, el panteísmo ya no era solo una filosofía, sino también una sensibilidad, una manera de mirar y sentir. La naturaleza se convirtió en templo, la belleza en oración, la poesía en liturgia. El romanticismo devolvió al hombre moderno algo que había perdido, la capacidad de ver lo divino en lo inmediato, en lo tangible, en lo cotidiano. Pero el panteísmo romántico no estuvo libre de tensiones. La Iglesia lo miraba con recelo, porque al divinizar la naturaleza, cuestionaba la idea de un Dios trascendente y personal. Para muchos, esta nueva espiritualidad era sospechosa de paganismo. Sin embargo, la fuerza del romanticismo fue tal que dejó huella en generaciones enteras.
influyendo en la filosofía, la literatura, la música y hasta en la ciencia, que empezó a mirar la vida no como una máquina, sino como un sistema interconectado. El legado del romanticismo fue claro: lo divino no es una abstracción lejana, sino una experiencia inmediata. El bosque, la tormenta, el atardecer y la montaña son revelaciones de un Dios que se expresa en la belleza y en la grandeza de lo real. Así, el panteísmo encontró en el romanticismo un nuevo rostro. No ya el rostro geométrico de Spinoza, sino el rostro poético, sensible, vibrante, una certeza compartida en poemas, cuadros y melodías. Quien contempla con asombro la naturaleza ya está orando, porque en ella late el espíritu del todo. Si llegaste hasta aquí, es porque te gustó el contenido. Apoya tu espacio, suscribiéndote y regalándonos tu like, y compartiendo este contenido a quien le pueda ayudar. Gracias. Capítulo 7. Ciencia y panteísmo. El panteísmo no quedó atrapado en la poesía ni en la filosofía. También encontró su eco en el lenguaje de la ciencia, porque si algo ha demostrado el conocimiento científico, es que el universo es más vasto, misterioso y majestuoso de lo que jamás imaginaron las antiguas religiones, y en ese asombro, muchos han sentido lo mismo que sintieron los sabios védicos, los filósofos griegos y los poetas románticos. Lo divino está en el todo. Uno de los nombres más asociados a esta visión es el de Albert Einstein. Aunque él mismo aclaraba que no creía en un Dios personal, confesó repetidamente que admiraba la visión de Spinoza. Decía: creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de lo que existe, no en un Dios que se preocupa por el destino y las acciones de los hombres. Para Einstein, lo divino no estaba en los milagros ni en los dogmas, sino en el orden matemático del cosmos, en la belleza de las leyes universales que sostienen cada átomo y cada estrella. Cuando hablaba de Dios, lo hacía con un tono de reverencia, pero no hacia un ser externo, sino hacia la racionalidad infinita de la naturaleza. Para él, estudiar el universo era un acto casi religioso, un acercamiento al misterio eterno. Así, su ciencia se convirtió en una forma moderna de panteísmo, una espiritualidad que encuentra a Dios en la exactitud de las ecuaciones y en la armonía de las galaxias. Otro testigo de este espíritu fue Carl Sagan, el astrónomo y divulgador que, en el siglo XX, enseñó a millones de personas a mirar las estrellas con nuevos ojos. En su obra Cosmos, Sagan escribió: el cosmos es todo lo que fue, es y será. Sus palabras, aunque científicas, tienen un tono profundamente sagrado. Para él, el universo no necesitaba de un creador externo, era en sí mismo el misterio, el milagro y la divinidad. Sagan invitaba a contemplar la inmensidad del espacio no con miedo, sino con asombro. Y en ese asombro, muchos reconocieron algo panteísta: sentir que lo sagrado no está fuera del universo, sino en la propia grandeza del cosmos. Cada estrella, cada planeta, cada molécula de nuestra sangre es parte de esa totalidad infinita que nos trasciende y nos contiene. Incluso en la biología moderna encontramos resonancias panteístas. El descubrimiento del ADN, la complejidad de los ecosistemas, la interdependencia de todas las formas de vida, todo apunta a una red cósmica en la que nada está aislado. Somos hijos de las estrellas, formados con los mismos átomos que arden en los soles lejanos. La ciencia, sin proponérselo, ha confirmado lo que intuían los antiguos: todo está conectado, todo forma parte de una misma sustancia. Esta visión no está exenta de tensiones. Para algunos científicos, hablar de Dios es innecesario. Prefieren quedarse con los hechos, sin nombres sagrados, pero aunque rechacen el lenguaje religioso, lo cierto es que su experiencia de asombro se parece mucho a la experiencia mística, porque cuando alguien contempla una nebulosa a millones de años luz, o el orden perfecto de las matemáticas, o el equilibrio delicado de la vida en la Tierra,
siente lo mismo que un místico ante la eternidad: reverencia, humildad, unión con algo mayor. El panteísmo, en este sentido, es el puente entre ciencia y espiritualidad. Nos permite ver que no hay contradicción entre comprender y adorar, entre analizar y venerar, porque cuanto más entendemos el universo, más lo amamos. Y cuanto más lo amamos, más lo entendemos. Así, la ciencia moderna no ha matado a Dios, como algunos anunciaron, sino que lo ha transformado. Lo ha liberado de los templos y lo ha expandido en las galaxias. Hoy, para muchos, Dios no es un Señor sentado en un trono, sino la totalidad infinita de la existencia, que se revela en la luz de una estrella, en la fórmula de una ley física, en el latido mismo de la vida. Capítulo 8. Panteísmo y espiritualidad contemporánea. El panteísmo no es un recuerdo del pasado ni una doctrina enterrada en los libros de filosofía. Muy por el contrario, en nuestra época ha encontrado nuevas formas de manifestarse, en medio de un mundo dominado por la tecnología, las ciudades y el ruido constante. Crece un anhelo de volver a sentir la sacralidad de la naturaleza y el misterio de la existencia. Ese anhelo ha dado vida a una espiritualidad contemporánea profundamente panteísta, aunque muchas veces no lleve ese nombre. Uno de los espacios donde el panteísmo resurge con fuerza es el movimiento New Age. Allí se habla de energía universal, de vibraciones cósmicas, de una fuerza que une a todos los seres vivos, aunque a veces se exprese con un lenguaje diferente al de Spinoza o los antiguos filósofos. La esencia es la misma, todo está conectado, todo participa de una misma divinidad inmanente. La meditación, el yoga, la astrología, la sanación energética, todas estas prácticas beben de la idea de que lo divino habita en lo cotidiano y que el ser humano puede armonizarse con esa energía universal. Otro campo donde el panteísmo ha cobrado vida es en la espiritualidad ecológica. En tiempos de crisis ambiental, cada vez más personas sienten que proteger la tierra no es solo un deber práctico, sino un acto sagrado. La naturaleza no es un recurso que se explota, sino un organismo vivo que merece respeto y cuidado porque es, en sí misma, la manifestación de lo divino. La figura de la Madre Tierra o Gaia se ha convertido en símbolo de esta nueva religiosidad, donde lo espiritual y lo ecológico se funden en un mismo camino. Los movimientos neopaganos también han retomado la mirada panteísta. Corrientes como la Wicca o el druidismo moderno celebran los ciclos de la luna, las estaciones, los elementos. En sus rituales, no se busca a un dios lejano, sino que se honra a la vida misma, al sol, a la lluvia, al bosque, al fuego. Es una espiritualidad en la que cada gesto, encender una vela, plantar un árbol, danzar bajo la luna, se convierte en acto de comunión con lo sagrado. Incluso en ámbitos no religiosos, el panteísmo se asoma como una manera de mirar el mundo. Muchos se declaran espirituales pero no religiosos, rechazando las instituciones tradicionales, pero afirmando una fe profunda en la conexión universal. Hablan de energía, de unidad, de conciencia cósmica. Puede que no usen la palabra panteísmo, pero sus intuiciones beben de la misma fuente, la certeza de que lo divino no está allá arriba, sino aquí, en cada partícula, en cada encuentro, en cada respiración. También se ha visto en la cultura popular, en películas, novelas y música que celebran la conexión con la naturaleza, la unidad de todo lo vivo y la sacralidad del cosmos. Historias donde los personajes descubren que cada ser es parte de un tejido mayor, que cada acción resuena en la totalidad, que el universo entero es un organismo vivo, pero este renacimiento no está libre de tensiones. Para las religiones tradicionales, el panteísmo contemporáneo puede parecer superficial, difuso o incluso peligroso. Se lo acusa de relativismo, de falta de rigor, de confundir lo sagrado con lo emocional, y sin embargo, su fuerza no puede negarse. Cada vez más personas encuentran en esta visión una espiritualidad que da sentido,
que reconcilia al hombre con la naturaleza, que ofrece esperanza en tiempos de fragmentación. El panteísmo contemporáneo es un grito silencioso: la vida es sagrada, la tierra es sagrada, el universo entero es sagrado. Es el recordatorio de que, a pesar de la modernidad y del ruido de las máquinas, seguimos siendo hijos del cosmos, chispas de un fuego eterno que nos conecta a todos. En este contexto, el panteísmo no es solo una filosofía antigua, sino una espiritualidad viva, un camino que responde a las preguntas del presente, y quizás, más que nunca, el mundo necesite recordar que todo lo que existe es sagrado, porque todo lo que existe es Dios. Capítulo 9. Religiones tradicionales frente al panteísmo. Si el panteísmo proclama que Dios y el universo son lo mismo, las religiones tradicionales responden con fuerza: no. Para ellas, Dios es trascendente, distinto de la creación, un ser que está más allá del mundo, aunque lo sostenga y lo gobierne. Este es uno de los puntos donde el panteísmo choca con mayor intensidad con las grandes religiones monoteístas, el cristianismo, el judaísmo y el islam. En estas tradiciones, Dios es creador, no creación. Él habla, juzga, promete y manda. Tiene voluntad, establece pactos, escucha oraciones y se revela en la historia. Se le atribuye personalidad, emociones y decisiones. Para el panteísmo, en cambio, estas imágenes son demasiado humanas. Dios no es un legislador con barba ni un padre celoso. Dios es la sustancia infinita de la que todo forma parte. Este contraste ha generado conflictos profundos. Desde la Edad Media, todo pensamiento que confundiera a Dios con el mundo fue acusado de panteísmo herético. Giordano Bruno fue condenado por ello. Spinoza fue excomulgado y tachado de ateo, precisamente porque su visión borraba la separación entre creador y criatura. Para las iglesias tradicionales, el panteísmo diluye a Dios en la materia, lo reduce a naturaleza, lo rebaja de su majestad trascendente. El cristianismo, en particular, enfatiza la diferencia entre Dios y el mundo. Aunque afirma que Dios está presente en todas partes, también sostiene que está por encima de todo. La creación no es Dios, sino obra de Dios, y aquí radica la tensión. Mientras el panteísta ve en cada árbol y cada estrella la esencia divina, el cristiano ve la huella del Creador, pero nunca su identidad plena. El judaísmo comparte esta postura. La tradición hebrea sostiene la unicidad radical de Dios como ser trascendente, el que habla a Moisés desde la zarza ardiente, el que guía a su pueblo con mano fuerte. Decir que ese Dios es idéntico al universo habría sido, para ellos, una blasfemia inconcebible. El Islam también rechaza cualquier confusión. Alá es absolutamente único y trascendente. Aunque todo depende de él y nada existe fuera de su voluntad, jamás puede identificarse con el mundo. El panteísmo, bajo su mirada, es una forma de shirk, es decir, de asociar a Dios con lo creado, el mayor pecado contra la unicidad divina. Pero la historia nunca es tan simple. Dentro de estas religiones, han existido corrientes místicas que se acercaron, aunque fuera veladamente, a una sensibilidad panteísta. El sufismo islámico habló de la unidad del ser Wadat al-Wujud, enseñando que todo lo real es reflejo de Dios y que al final no hay nada fuera de él. En el cristianismo, algunos místicos como Meister Eckhart rozaron la idea de que Dios es el fondo mismo de todas las cosas. Y en el judaísmo, la Cábala desarrolló visiones en las que lo divino se desborda en todas las formas de la creación. Estas corrientes muestran que, incluso dentro de religiones que defienden la trascendencia absoluta, late la intuición de la inmanencia divina, una tensión que nunca se resuelve del todo. ¿Está Dios allá arriba, separado de su creación, o está aquí mismo, latiendo en cada partícula del universo? El panteísmo incomoda porque desarma jerarquías. Si todo es divino, entonces no hay mediadores exclusivos,
No hay templos privilegiados. No hay pueblos escogidos sobre otros. El mundo entero se vuelve templo. Cada ser humano se convierte en sacerdote de lo sagrado. Esto amenaza el poder de las instituciones, que se sostienen precisamente en la separación entre lo divino y lo humano, entre el cielo y la tierra. Por eso, a lo largo de la historia, el panteísmo ha sido perseguido y acusado. Pero, al mismo tiempo, ha seguido latiendo en los márgenes, en los místicos, en los poetas, en quienes no se conforman con un Dios lejano, y quizá ese sea su mayor desafío para las religiones tradicionales, recordarles que lo divino no está solo en lo alto, sino también en lo íntimo, en lo cotidiano, en lo infinito y en lo mínimo. El choque continúa hasta hoy. Para unos, el panteísmo es una herejía peligrosa. Para otros, es la revelación más pura, que Dios nunca estuvo lejos, porque nunca hubo una fuera de Dios. Capítulo 10. Resonancias en Oriente. El panteísmo, aunque muchas veces se asocia con Occidente gracias a figuras como Spinoza, Bruno o los románticos, encuentra en Oriente un eco aún más antiguo y profundo, en las tradiciones espirituales de la India, China y otras culturas orientales. La idea de que lo divino impregna toda la realidad no solo fue pensada, sino vivida como base de la existencia. En el hinduismo, la noción de Brahman es central. No se trata de un Dios personal con rostro y nombre, sino del principio absoluto, eterno, sin forma ni límites. Brahman es lo real en sí mismo, lo infinito que se expresa en cada ser, y el alma individual, el Atman, no es distinta de ese absoluto. Atman es Brahman. Esta afirmación, recogida en los Upanishads, es una de las expresiones más claras del espíritu panteísta. El universo entero no es más que la manifestación de Brahman, y reconocerlo es despertar a la verdad suprema. El budismo, aunque niega la existencia de un creador, también resuena con esta sensibilidad. Al hablar de la interdependencia de todos los fenómenos y de la vacuidad de las formas, enseña que nada existe de manera aislada, todo está entrelazado en una red infinita de causas y condiciones. Para un ojo panteísta, esta visión se parece mucho a la idea de una totalidad viva en la que cada ser es expresión de lo absoluto. El despertar budista consiste precisamente en ver esta interconexión y liberarse de la ilusión de la separación. En China, el taoísmo ofrece otra perspectiva. El Tao es el camino, la fuerza que sostiene y ordena el universo. No es un Dios personal, sino el flujo eterno de la naturaleza. El sabio taoísta no busca dominar el mundo, sino fluir con él, moverse en armonía con el Tao como una rama que se dobla con el viento. En este sentido, el taoísmo es profundamente panteísta. Lo divino no está en otro mundo, sino en el río que fluye, en la montaña que permanece, en el ciclo incesante del yin y el yang. Estas tradiciones orientales no hablaron de panteísmo porque esa palabra pertenece a Occidente, pero su espíritu coincide con él. Todas insisten en que lo divino no está separado de la vida, sino que la vida misma es lo divino. Sin embargo, hay matices. Mientras que el panteísmo occidental suele decir que todo es Dios, muchas de estas corrientes orientales prefieren hablar de unidad o vacío, en lugar de afirmar una sustancia divina. Señalan la interdependencia de todo lo que existe. Pero el efecto es el mismo, la disolución de la frontera entre lo sagrado y lo profano, la certeza de que todo participa de la misma realidad absoluta. Estas resonancias muestran que el panteísmo no es una rareza occidental, sino un pulso universal que late en el corazón humano. En Oriente, como en Occidente, los sabios descubrieron que mirar el mundo con reverencia es mirar a lo divino, y que vivir en armonía con la totalidad es la forma más alta de espiritualidad. Hoy, muchos buscadores espirituales viajan al Oriente en busca de esa sabiduría. El yoga, la meditación,
El Zen y las prácticas taoístas han cruzado fronteras y se han instalado en la vida moderna como caminos de reconexión con el todo, y aunque a veces se practiquen sin profundidad, su esencia sigue viva. Recordarnos que la divinidad no es un dogma, sino una experiencia. El panteísmo, entonces, no es exclusivo de ninguna cultura. Es la intuición compartida de que el universo entero es sagrado, de que lo divino se despliega en la totalidad de lo que existe, y en Oriente, esa intuición se convirtió en filosofía, religión y arte de vivir. Capítulo 11. El panteísmo como filosofía de vida. Hasta aquí hemos recorrido el panteísmo como intuición antigua, como doctrina filosófica, como herejía perseguida, como inspiración poética y como sensibilidad espiritual, pero más allá de la historia, surge una pregunta fundamental: ¿qué significa vivir como panteísta? ¿Cómo se traduce esta visión en la vida cotidiana, en las decisiones de cada día, en la forma de habitar el mundo? El panteísmo no es solo una idea abstracta, sino una filosofía de vida. Su primera enseñanza es clara: todo es sagrado. Si el universo entero es Dios o, al menos, la manifestación de lo divino, entonces nada puede ser considerado profano o carente de valor. Cada ser, por humilde que parezca, participa de la infinitud. La piedra, el árbol, el insecto, el río, la estrella, todos son expresiones de la misma sustancia. Vivir de esta manera implica desarrollar una nueva forma de respeto. No se trata solo de tolerar la vida, sino de venerarla. El panteísta ve en la naturaleza un templo abierto, donde cada hoja es un altar y cada soplo de viento una plegaria. Por eso, esta visión inspira una ética ecológica profunda. Cuidar de la tierra no es un deber externo, sino un acto de amor hacia Dios mismo. Contaminar un río o talar un bosque indiscriminadamente es, desde esta perspectiva, una forma de sacrilegio. El panteísmo también transforma la manera en que nos relacionamos con los demás. Si cada ser humano es parte de la misma divinidad, entonces no hay espacio para la exclusión o la discriminación. La dignidad no depende de la riqueza, la religión o la cultura, sino del hecho de ser. Reconocer al otro como una chispa de lo divino es el fundamento de la compasión y la justicia. En el terreno interior, el panteísmo nos invita a practicar la atención plena. Mirar el mundo sin prisa, sin prejuicios, con asombro renovado. Porque en cada instante puede revelarse la totalidad. El panteísta aprende a escuchar el canto de un pájaro como si escuchara un himno sagrado, a contemplar un amanecer como quien abre un libro divino, a sentir en su propia respiración el latido del universo. No se trata de abandonar la razón, sino de integrarla en una mirada más amplia. Como Spinoza enseñó, comprender el orden del mundo es un acto de amor intelectual a Dios, pero el panteísmo también añade la dimensión sensible, la belleza, la emoción, la conexión inmediata con la vida. Así, la filosofía de vida panteísta es un puente entre el rigor de la razón y la ternura del corazón. Otra clave de esta forma de vivir es la aceptación del destino. Si todo sucede en el marco de la divinidad, incluso el dolor y la pérdida forman parte del orden universal, no se trata de resignarse pasivamente, sino de confiar en que cada acontecimiento tiene sentido en la totalidad, aunque no lo comprendamos. El panteísta aprende a decir sí a la vida, incluso en su misterio y en su dureza, y quizás la enseñanza más profunda sea la de la unidad. En un mundo fragmentado por fronteras, ideologías y conflictos, el panteísmo nos recuerda que somos parte de un mismo ser. Lo que hago al otro, me lo hago a mí mismo. Lo que destruyo en la naturaleza, lo destruyo en mí. Lo que cuido y amo en el mundo, lo cultivo en mi propio espíritu. De este modo, el panteísmo se convierte en una práctica diaria: escuchar con respeto, caminar con conciencia, amar sin fronteras, vivir con gratitud.
No es necesario un templo ni un ritual complejo, basta con abrir los ojos y reconocer que, en todo lo que existe, late la misma divinidad. Vivir como panteísta es, en definitiva, vivir con la certeza de que cada instante es sagrado, porque cada instante es Dios. Capítulo 12. El todo es Dios. Epílogo. El viaje llega a su fin, pero el misterio permanece. Hemos recorrido las sendas antiguas de la India y de Grecia. Hemos visto a Bruno arder en la hoguera por proclamar la infinitud del universo. Hemos acompañado a Spinoza en su soledad luminosa. Hemos escuchado a los poetas románticos cantar a la naturaleza y a los científicos modernos maravillarse ante el orden de las estrellas. En cada época, en cada voz, ha resonado una misma intuición: el todo es Dios, y Dios es el todo. El panteísmo no es una religión en el sentido estricto. No tiene templos exclusivos, ni sacerdotes, ni dogmas cerrados. Es más bien un estado de conciencia, una manera de mirar, un giro de la mirada que transforma lo cotidiano en sagrado, lo banal en profundo, lo efímero en eterno. Allí donde otros ven un árbol, el panteísta ve la manifestación de lo infinito. Allí donde otros ven una simple piedra, el panteísta reconoce una chispa de la divinidad eterna. Esta visión no resuelve todas las preguntas. No elimina el dolor, no borra el misterio de la muerte, no nos ofrece certezas fáciles. Pero cambia la forma en que las habitamos, porque si todo es Dios, incluso la pérdida tiene un lugar en el orden sagrado, incluso la muerte es un retorno al seno de lo eterno. El panteísmo nos enseña a confiar en la totalidad, a no temer lo desconocido, a vivir con la certeza de que nunca estamos separados. Somos hojas de un mismo árbol, gotas de un mismo océano, llamas de un mismo fuego eterno, y aunque nuestras formas cambien y desaparezcan, la sustancia que nos sostiene permanece. En un mundo fragmentado por fronteras, ideologías y enfrentamientos, esta visión tiene un poder sanador. Nos recuerda que no hay otros, porque todos somos parte de lo mismo. Nos recuerda que destruir la naturaleza es destruirnos, que cuidar la vida es honrar a Dios. Nos recuerda que la espiritualidad no se encuentra solo en los templos, sino en el aire, en la tierra, en el agua y en el fuego que nos rodean. El panteísmo, al final, no es una teoría lejana, sino una invitación íntima. Nos llama a abrir los ojos y a reconocer lo divino en cada instante, en la risa de un niño, en el silencio de una noche estrellada, en el abrazo de un ser querido, en la simple respiración que nos conecta al universo. Nos recuerda que lo sagrado no está escondido en los cielos, sino latiendo aquí, ahora, en nosotros y a nuestro alrededor. El todo es Dios. Y si aprendemos a mirar con esta certeza, la vida se convierte en oración, el mundo en altar, y el tiempo en un río sagrado donde cada momento tiene sentido. El viaje concluye aquí, pero la enseñanza queda grabada: no busques a Dios en lo lejano, porque ya lo estás habitando. No lo invoques como extraño, porque ya eres parte de él. No lo temas como juez, porque ya arde en ti como vida. Al cerrar este recorrido, la voz del panteísmo nos deja una última pregunta, que no busca respuesta, sino despertar. Si todo es Dios, ¿cómo elegirás vivir a partir de ahora? Por J. Cedeño.